Dios bendiga, Dios les guarde. Eh, el pastor Pedro de Aliento de Vida, nos unimos a la cadena de peticiones y de oración de estudio bíblico que ha pedido la compañera apóstol Vilma París. Y en este momento nos toca dialogar un poco sobre la templanza. Pero primero quisiéramos orar y le pido que me acompañen a orar. Señor Jesucristo, te pido el dominio propio sobre mis apetitos de la carne, que no he podido controlar y no me dejan agradarte y no me dejan acercarme a ti. Necesito ser ejemplo de templanza en esta época. Hazme ese polo de tierra en este mundo desordenado y desmoralizado. Cultiva en mí todas esas preciosas cualidades del fruto del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Como dije en la introducción, soy el pastor Pedro del Centro Cristiano Aliento de Vida y nos toca hablar sobre los frutos del Espíritu. Pero los frutos del Espíritu, la que nos toca es la templanza, que el fruto del Espíritu, quiero explicarlo un poquito. Y es que el fruto del Espíritu ha causado por mucho tiempo muchas confusiones por años. Sería más fácil comenzar con lo que no es el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu no es el resultado de un esfuerzo que uno pueda hacer por fuerza propia. No es el esfuerzo de esforzarnos a tener fe porque queremos tener fe. Ni siquiera es obedecer por ser amable o amoroso. En resumen, el fruto del Espíritu no es nada de lo que usted y yo humanamente podamos hacer. Como creyentes o como personas de bien, sabemos que en el libro de Filipenses, capítulo 2 y verso 13, dice que Dios produce en ustedes tanto el querer como el hacer. O sea que no proviene ni de ti ni de mí. El fruto del Espíritu es algo que proviene de parte del Padre. Y a eso es lo que quiero ver. El fruto del Espíritu es la naturaleza de la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. En cambio, Isaías nos dice otra cosa. Isaías 64:6. Leímos Filipenses 2:13. Pero Isaías 64:6 dice que todos nuestros actos de justicia son como trapo de inmundicia. Claro, porque lo hacemos en la carne, en el contexto de nosotros. Pero cuando nos movemos al contexto que no somos nosotros, que es el Espíritu de Dios que mora en nosotros, es otro cantar. Y de eso es lo que quiero hablarle. Déjenme aquí un momentito apagar esto porque me está haciendo un poquito de feedback. Como dicen por ahí, en buen español, de rebote. Y quería entonces, pues, por lo menos tener aquí un poquito de control referente a esto, al sonido, apagarlo, dejarlo en baja. Miren, no podemos hacer nada bueno por nosotros mismos, por nuestra propia cuenta. Como dice el libro de Hebreos 13, del versículo 20 al 21, el Dios que da paz, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. O sea, ni usted ni yo podemos hacer las cosas buenas, porque aún creyendo que hacemos algo bien, si no estamos en la perfecta voluntad de Dios, estamos haciendo las cosas mal. Si no andamos conforme al Espíritu y andamos conforme a la carne, estamos haciendo las cosas mal. Entendamos esto. Lo primero, para que una persona pueda disfrutar de los frutos del Espíritu, tiene que creer en Dios. Ese es el punto primordial y principal. Y no solamente creer en Dios, sino también, y lo vamos a ver un poquito más adelante, servirle a Dios. Pero vamos a tocar ese primer punto de creerle a Dios y vamos a poner el ejemplo del matrimonio. En un matrimonio ambos tienen unos roles, tanto el esposo como la esposa. El esposo tiene el rol de ser proveedor y la esposa tiene el rol de, en algunos casos, ya no sucede así, pero antes el rol principal de la esposa era criar los hijos y cuidar el hogar. Pero cuando lo haces en tu propia prudencia,
Se te quemaron las habichuelas, pues se te quemaron las habichuelas. Pero cuando tú lo haces con el amor y la presencia de Dios en tu vida, tú ponle por seguro que no se te queman las habichuelas. Yo tengo una anécdota que contar, y es que yo conozco a una pareja que ella es invidente. Y esa, que hoy en día son grandes ministros del Señor, ella anteriormente no le gustaba cocinar, no conocía al Señor, no estaba cercada al Señor y odiaba cocinar, no le gustaba, muy invidente. Y dice ella misma y su esposo que cocinaba malo, pero malísimo. Una vez fui a la casa y, para mi sorpresa, ella había cogido amor por cocinar, pero no había cogido amor por cocinar, sino había cogido amor porque el Espíritu de Dios estaba morando en ella y todo lo que hacía lo hacía con amor. Y eso estableció una gran diferencia de hacer las cosas a la manera de ella, en su propia carne, y de hacer las cosas a la manera de Dios, por el amor a Dios. Porque el fruto del Espíritu es uno: amor. Porque Dios es amor, que se define en 9 cosas más o 8 cosas más. Son 8 conceptos, fantástico, pero el fruto del Espíritu es uno. Tiene 8 manifestaciones. Y a mí la que me toca es la manifestación de la, de la templanza. El segundo punto es que no solo es creer en Dios, sino haber aceptado a Dios como tu único y verdadero Salvador. No se nace siendo creyente, se nace siendo pecador. Necesitas creer en Dios y aceptarlo como tu único y verdadero Salvador para que esto se manifieste. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios cuando tú aceptas a Cristo como tu único y verdadero Salvador. Pablo lo definía de una manera: cuando vienes a Cristo ya no eres la vieja criatura. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas y vienes a ser una nueva criatura. Y eso es bien importante que lo sepamos y que lo podamos definir. Para que se manifieste dentro de nosotros ese hombre o esa mujer, la gracia del Espíritu, que en este caso sería el fruto del Espíritu. Así Dios puede obrar por medio del Espíritu que se encuentra dentro de cada creyente. No hay persona que no sea creyente que more el Espíritu de Dios. Por eso tú no puedes dar lo que no tienes. Tú das lo que tienes. Pero cuando vienes a la conciencia y al conocimiento de que hay un único Salvador, un único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, y lo aceptas como tu único y verdadero Salvador, entonces vienen los frutos del Espíritu que se van a manifestar dentro de ti, porque entra en ti el Espíritu Santo de Dios. Amén. Como dice Filipenses 1:6, el que comenzó la buena, ¿qué buena? La buena obra que hay en ti, es por cierto, ten por cierto que la va a perfeccionar. ¿Qué buena obra Dios ha comenzado en tu vida? Piensa, analiza, haces las cosas que hacías antes. Te pones a beber, te pones a fumar, te pones a estar pendiente a los placeres mundanos. ¿O no? Por el contrario, eres un buen esposo, eres un buen padre, eres un buen vecino, eres el que todos quieren imitar. Das ejemplo de que Dios está morando en tu vida. Las personas que están a tu alrededor no tienen una Biblia. La única Biblia que puede ver el que está a tu alrededor es a ti. Eres tú. Tú tienes que manifestar la gracia salvadora que Cristo ha puesto en tu corazón. Tú tienes que manifestar el poder del Espíritu Santo obrando en ti, que aun cuando tienes las mismas necesidades o las mismas tentaciones que tenemos todos, tú guardas ecuanimidad, guardas dominio propio y no haces lo que hace todo el mundo. Por ejemplo, cuando yo era parte del mundo y yo estaba apartado del Señor, bebía, fumaba y hacía 1000 maldades y 1000 cosas. Yo no te estoy diciendo si están bien o están mal, eso es tu criterio. Pero yo dejé de hacer las cosas viejas, porque ese viejo hombre ya murió en mí. Y ya no hago lo que hacía antes, ahora hago cosas nuevas, hago cosas que edifiquen, no hago cosas que destruyan. Un hombre que hace cosas que destruye no ha cambiado, no se manifiesta el Espíritu Santo en él.
Por ende, no puede tener fruto del Espíritu. Ahora vamos a poner un ejemplo de ese cambio. Mira, el cambio más trascendental que pude ver en la Biblia se llama Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un perseguidor, un conspirador contra la iglesia, era un asesino, era una persona malvada, conspiró para matar a Esteban, conspiró para encarcelar a montones de cristianos. Pero cuando recibió el Espíritu Santo, dice en el libro de Hechos, que se cayó porque tropezó con el caballero de la cruz y le dijo: aquí tú me persigues, no estás persiguiendo a nadie, me estás persiguiendo a mí. Y de ahí en adelante, Pablo cambió hasta su nombre. Ya no era el mismo hombre sin moral, sin control, sin amor, sin respeto, sin dominio propio. Al recibir al Espíritu, comienza a haber un cambio y aprendió a amar, a respetar a los cristianos, se convirtió en una persona dócil, afable, controlada, escribió prácticamente la mitad del Nuevo Testamento, como quien dicen. O sea, fue una persona que cambió radicalmente del cielo a la tierra. ¿Alguna vez has visto a alguien que ha hecho ese tipo de cambio, de que estaba en la oscuridad y sale a la luz? Hay otro ejemplo que podemos hablar en la palabra que también causa sensación. Por ejemplo, el endemoniado Gadareno no conocía a Dios, pero cuando se encontró con Jesús y se le reprendieron los demonios, entró en él el Espíritu Santo y ya no usaba grilletes, ya no usaba cadenas, ya no hacía ruido de demonio, no dormía en el cementerio. Al contrario, estaba cuerdo, hablaba con corrección, hablaba con propiedad, estaba vestido. ¿Qué te quiero decir con esto, amado? Si el Espíritu Santo no mora en ti, no hay un cambio genuino. Cuando tú vienes al conocimiento y convencimiento de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, de que hay un solo Salvador, de que Cristo fue enviado a morir por ti y a morir por mí para redención de nuestros pecados, y lo aceptas a Él, tu vida va a cambiar, tu vida va a dar un giro, va a hacer algo diferente. La templanza es una virtud que nos aconseja a medirlo por los placeres. Trata que nuestra vida tenga equilibrio. La palabra establece en 2 de Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Se puede llegar a esta virtud con el dominio sobre nuestros instintos y sobre nuestros deseos. ¿Cómo lo define el diccionario bíblico? Dice que la templanza viene del latín temperantía. Esta está relacionada con la sobriedad o moderación del carácter. Consiste en la moderación de los apetitos y de las atracciones que ejerce los placeres sobre la razón. Ejemplo bíblico. Pues mira, en el libro de Hechos 26-25 compara la templanza con cordura. ¿Y qué es cordura? Una característica humana que pertenece a aquellas personas que actúan en forma racional, lógica, de buen juicio y que son prudentes. Pastor, ¿qué usted me quiere decir? ¿Que he sido un imprudente y un impulsivo? No te juzgo, te juzga la palabra. ¿Cómo tú eras? Eso lo defines tú. Yo puedo entender cómo tú eras antes de llegar a Cristo, pero no puedo entender que tu conducta siga siendo la misma estando en Cristo. Porque dice la Biblia, y vuelvo y repito el texto: he aquí todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tú no puedes ser el mismo hombre o la misma mujer que eras antes de llegar a Cristo. En ti tiene que haber un cambio radical, que va a ir paulatinamente, sí, va a ir paulatinamente conforme a como tú lo dejes, porque el Espíritu va a trabajar conforme a tu velocidad, no a la mía,
no a la de Dios, porque si fuera así, mira, cambiaba en un momento, así, inmediato. Y esos cambios inmediatos pueden traer grandes consecuencias. Así que uno va cambiando según el espíritu va transformando y según tú vas entrando en una disciplina espiritual. Para alcanzar estos frutos del espíritu, tienes que entrar en lo que se conoce como la disciplina espiritual de la Biblia, oración y ayuno. O antes se le decía BOA, Biblia, oración y ayuno. Cuando tú entres en esa conducta, entonces tus cosas viejas van a ir saliendo de ti y entrando y alimentándote, retroalimentándote, que es el término de computadora que se usa, retroalimentándote de cosas nuevas, de cosas positivas, de llenando tu disco duro de nuevas enseñanzas. Entonces hay varios conceptos que quiero tocar. Primero, en el segundo texto que tenía para esto está en Romanos 12:13 y compara la templanza con el buen juicio. ¿Qué es el buen juicio, pastor? La capacidad de juzgar adecuadamente. ¿Cómo juzgo adecuadamente? Pues mira, tienes que juzgar las cosas a través de los ojos de Cristo. Me voy a explicar un poquito mejor. A ver si podemos entender el concepto. Yo trabajo con adictos y deambulantes. No todos podemos trabajar con adictos y deambulantes. Trabajo con prostitutas, con lesbianas y con homosexuales. Pero si llega un homosexual, una lesbiana, una prostituta, un adicto a tu iglesia, ¿cómo lo vas a tratar? ¿Lo vas a tratar como una persona de la calle o lo vas a tratar con amor? Mira, yo te recomendaría que lo trataras de la misma manera que Jesús te trató a ti. Jesús no te juzgó cuando viniste a sus pies. Jesús te amó. Empecemos por dar amor. Demos amor al prójimo. Es el verdadero fruto del Espíritu. Y dejemos que los demás se manifieste. Veamos a las personas como iguales. No las veamos por encima del hombro. Tú no eres superior a nadie. Tú no eres menos que nadie, pero tampoco eres superior a nadie. Aquí ninguno de nosotros es un besito de coco. Todos hemos tenido nuestros tropiezos, tenemos nuestro carácter, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestra firmeza. Pero ¿sabes qué? Cuando venimos a Cristo, se las rendimos ante los pies del Señor. Y entonces Él va haciendo el querer como el hacer, como leímos ahorita, y va haciendo un nuevo hombre, una nueva mujer en ti. El tercer verso que podemos definir está en 1 Corintios 9:25 y define la templanza como abstinencia. Pastor, ¿qué es eso? Eso es la renuncia voluntaria del concepto o de un deseo o del complacerte a ti mismo. Tú renuncias voluntariamente. Eso es bueno, esto es bueno, chévere, pero yo renuncio. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Oye, en una fiesta, a mí me fascina el majarete. Y me puedo comer 2 vasitos de majarete. Pero conforme a como he crecido y he visto, hay personas que no le tocó majarete y que le gustaría majarete. Pues yo me como uno y el otro se lo doy a cualquier otra persona. Eso se llama renunciar voluntariamente a tu complacer, a tu deseo. El deseo mío era comerme los 2, seguro, pero había alguien que no tenía. ¿Y qué yo hice? Dejé mi deseo, renuncié a lo que yo quería y compartí lo que tenía con otra persona. Se llama abstinencia. Renuncia a tu complacer, a tu deseo. El cuarto punto, Gálatas lo compara en el 5:23 con dominio propio. Gálatas 5:23, como leímos ahorita, decía que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, de fe y de dominio propio, o de templanza. Pues en este caso lo compara con dominio propio. ¿Qué es dominio propio, pastor? Control sobre ti mismo. Contrólate. Controla esos impulsos del que te pasó por el lado y te dio un corte de pastelillo y tú acá en la carne anteriormente sacabas el dedo malo o hablabas 1000 cosas. Bendícelo. Da gracias. Ora por esa persona que llevaba prisa.
tu deseo era decir cuatro cosas, pero ejerces el dominio propio y entonces vas cambiando el ambiente. Y en vez de maldecirlo como hacías antes, lo bendices, oras por él. Dice, Señor, cuídalo, guárdalo en el camino, líbralo de accidentes. Mira, Señor, contrólalo. El quinto punto o quinto pasaje bíblico es Primera de Pedro 1:13 y compara la templanza con ser sobrios de espíritu. Pastor, sobrios de espíritu. Ahí me enredé por completo. Es pensar seriamente en las cosas de Dios. ¿Cómo actuaría Jesús? Yo una vez estuve escuchando a un gran amigo, un apóstol del Señor, hablar de que en un momento determinado, luego de una prédica, llegó a su casa y tuvo una pequeña discusión con su esposa y hasta le gritó. Y ella, una mujer muy sabia, le dijo, espérate un momento. Y fue al comedor y subió por las escaleras una silla del juego de comedor. Y le dice, tú eres un gran predicador y las multitudes te aclaman. No me vuelvas a gritar. Piensa que ahí en esa silla está Jesús. Grítale a él. Dile todas las cosas y las barbaries que me estás diciendo a mí. A ver si te atreves. Mire, ser sobrio de espíritu es poder tragarte tu orgullo y decirte perdón. He decidido perdonarte, he decidido amarte, he decidido respetarte. He decidido que seamos iguales en todo. No soy mejor que tú. Puedo tener algunas cosas que también están mal. El ser sobrio de espíritu es no ser bochinchoso, no ser contencioso con el hermano, no estar calumniando. Wow. Pastor, son cosas fuertes. Sí, es fuerte. Lo que te pide Dios es que renuncies a la vieja criatura y seas uno nuevo en Cristo. Vuelvo y te repito, todas las cosas son hechas nuevas para los que estamos en el Señor. El concepto número 6 vuelve a ser el dominio propio y está en Segunda de Pedro, 1:6. La templanza la comparan con dominio propio. Ejerce el dominio sobre ti. Santiago habla de la lengua. Dice que la lengua no tiene, siendo lo más pequeño, es una parte del cuerpo que puede ser bien dañina, bien destructiva. Entonces, cuando tú refrenas la lengua, ejerces sobre ti dominio propio. Porque muchas personas parecen del síndrome del bochinche, de la crítica, del juzgar, de, qué sé yo, de difamar, de calumniar. Y entonces no dicen que el hermano andaba con el pantalón que tenía un rotito o que se le descosió el ruedo. No, tenía un boquete así de grande, se le veía parte de la piel. No habla de la esposa del hermano, que es una mujer muy, muy guapa, o esto, lo otro. No, una mujer muy sensual. Entonces, todos esos tipos de deseos, todos esos tipos de cosas que no convienen espiritualmente, de eso es lo que se conceptúa la templanza. Mire, es actuar con moderación, evita llegar a los extremos, actúa con sobriedad, libre de efectos, actúa con continencia. ¿Qué es continencia? Y es uno de los conceptos que más me causó dificultad porque no sabía lo que era. Y es evitar daños, evitar dificultades, inconvenientes a segundos y a terceros, porque a veces nosotros no actuamos con continencia y hacemos daño. Es no hacer daño, no le hagas daño a nadie. La templanza es una virtud que nos permite, es una virtud que permite pasiones, vicios e impulsos frente a seducciones, a deseos,
La templanza no permite nada de eso. Ni las seducciones, ni los deseos, ni los placeres, ni los instintos. La templanza refrena todo esto. Mira, usa la templanza cada vez que te viene un mal pensamiento, cada vez que te viene una tentación. Porque tú puedes pasar pensamiento, pero cuando albergas el pensamiento y le das forma, entonces ahí es que pecas. La templanza requiere juicio, prudencia, discernimiento, precaución, sabiduría. Esto es todo eso. Sí. Y produce muchas cosas más. Humildad, dominio propio. Dice Gálatas, vuelve y repite, que contra esas cosas no hay ley. Es estar en control de espíritu. La templanza es ejercer tu dominio. Si andamos en la carne, o según los deseos, o los pensamientos, lo que seguirá es una tentación, una dificultad, una agresión, será nuestra caída de la naturaleza humana. Estaríamos actuando en nuestro yo. Pero cuando ejercemos la templanza, ya no hay pensamientos impuros. Ellos van a venir, pero vas a saber cómo controlarlos. La seguridad ante la tentación va a ser mayor. Yo antes fumaba y me fumaba 3 cajas de cigarrillo al día. Ahora puedo pararme al lado de cualquier persona que fuma y no fumo. Antes no le decía que no a un trago. Ya le digo que no, feliz de la vida, hermano, y ya ni me los ofrecen. Al principio, la gente se echaba suerte conmigo y me ponían hasta fecha. Tiene 3 meses, qué sé yo, 60 días, un año, antes de un año ya está por ahí dando vueltas. Para la gloria del Señor, llevamos 20 y pico de años ya, corrido, sin apartarnos. ¿Viste que sí se puede? La templanza es dominio propio, no nos da el control para tomar malas decisiones. No, yo rindo mi deseo. Yo puedo tener una petición, o puedo tener un anhelo, un deseo, pero cuando tú tienes templanza, tú le dices, Señor, este deseo es tuyo. Esto lo pusiste tú en mi corazón. Escudriña mi corazón. Si no es tuyo, quítalo. La templanza te da la oportunidad de definir tu pareja. Antes era impulsivo y podía tomar a cualquier persona como pareja. Esperé varios años para tener una pareja que fuera conforme al corazón de Dios. Que fuera Dios quien la trajera y no yo quien la escogiera. Y hay una gran diferencia. Cuando eres tú quien la escoges o cuando la escoge papá. Porque cuando Dios la escoge, va a ser tu compañera idónea. Cuando tú la escoges, puedes llegar a ser una demonia. Así que tú eliges lo que tú quieras. Dice la palabra de Dios, que la lengua es pequeña, pero se jacta de grandes cosas. Eso lo dice en Santiago 3. Y contamina el cuerpo. Los médicos han comprobado que una persona que habla y piensa de forma negativa puede influir su organismo. Pero cuando lo hace de forma positiva, también influye su organismo. Una persona que dice, ya estoy cansado, estoy nervioso, estas situaciones me ponen mal, me cargan, créeme que el cuerpo va a reaccionar a lo que tú digas. Versus una persona que dice, vamos para adelante, en mis fuerzas no podré, pero con Dios yo puedo. La palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero es en las fuerzas de Dios. En un momento determinado, cuando Dios llama a uno de los jueces a ser juez y juzgar el pueblo, Gedeón le dice, yo soy el más pequeño de la tribu más pequeña y tengo miedo. ¿Usted sabe cuál fue la contestación de Dios? Ve con esa tu fuerza. ¿Qué fuerza? Te puse 3 excusas. Soy pequeño, la tribu mía es pequeña, yo tengo miedo. Ve con esa tu fuerza, ve con eso. Y con eso Dios te va a resaltar.
Así que cambiemos la manera en la cual nos expresamos, porque la lengua también tiene el poder de bendecir o maldecir. En la lengua también está el poder de la vida y la muerte. No lo digo yo, lo dice la propia Biblia. Necesitamos templanza, dominio propio, la manera en que pensamos, la manera en que comemos. Muchas veces comemos desmedidamente. Antes me tomaba 16 tazas de café negro al día. Hoy generalmente entre 2 y 3. No lo hago yo. Lo va ejerciendo el espíritu que está en mí. ¿Tú sabes por qué? Porque el tú comer desmedidamente no estás cuidando el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. El yo tomarme 16 tazas de café al día me traían como consecuencia muchos problemas estomacales. El tener dominio propio nos ayuda a que no seamos perezosos para servir a Dios. Nos ayuda a que los deseos sexuales mueran en nosotros. Nos ayuda a que la manera de vestirnos sea una manera digna, adecuada, que no despierte en otras personas otras cosas. Por otro lado dice que no nos dio Dios, no nos eligió Dios a nosotros. Que Dios nos eligió para que lleváramos fruto. Eso lo dice Juan 15:16. Pero pastor, ¿cómo puedo llevar fruto? Viviendo en el Espíritu. Nosotros no somos nada sin la vid. La vid es Cristo. Nosotros somos los pámpanos. Si permanecemos en Él, porque separados de nada podemos hacer, si permanecemos en Él, vamos a llevar fruto. ¿Cómo permanecemos en su amor? Guardando los mandamientos. Y habrá gozo en nuestros corazones. También está en el libro de Juan 15, del 10 al 11. Dice, al obedecer, permanecemos en su amor. Dios sabe que no somos perfectos, pero a pesar de todo, nos ama. Y a veces nos dice hasta amigos. Yo no sé si tú te has sentido amigo de Dios, pero yo soy amigo de Dios. Yo me puedo sentar y no necesariamente me tengo que arrodillar a orar. Me siento aquí y oro y le hablo. Cuando voy guiando le hablo. Dice, renovemos el espíritu y nuestra mente y vistamos al nuevo hombre. ¿Qué nuevo hombre? Eso lo habla en el libro de Efesios 4, del verso 23 al 24. Pero ese nuevo hombre tiene que nacer en nosotros. Tienes que dejar que Dios haga la obra que comenzó. El día que dijiste, acepto a Dios como mi único y verdadero Salvador, tienes que dejarlo. ¿Por qué nos interesa fomentar una virtud de templanza? Pues mira, nos interesa porque las personas templadas son más libres y por lo tanto son más felices, porque la falta de templanza genera vicios en nosotros, los cuales nos distingue a los pecados, porque se llega a ser feliz alcanzando metas insospechables. Cada uno mismo es dueño de sus propios actos. ¿Por qué tenemos que fomentar la templanza? Porque la templanza nos apoya en la humildad, en la sobriedad, en la mansedumbre, en la castidad. Porque somos seres racionales que debemos ordenar nuestros pasos y ordenar nuestras pasiones hacia nuestro fin. Y nuestro fin es caminar como caminó Cristo. ¿Cómo vive la vida de renovación? Pues como lo define de la siguiente manera en el libro de Romanos 12. Lo define, dice, permite que Dios hable por tu boca, escucha por tus oídos y acaricie a través de tus manos. Entrégale a Dios tus pensamientos y cargas con los que Él, y carga con los de Él, perdóname. Carga con los pensamientos de Dios. Devuelve bien por mal. No devuelvas mal por mal como hacías antes. Ahora actúa de buena manera, aun cuando actúen contigo de mala manera. Ama a tu hermano.
respetándolo, aceptándolo tal como son. No discutas por tontería. No seas sabio en tu propia opinión. No seas vicioso de las cosas malas. Vence al mal con el bien, vénselo. Los pensamientos que nos tientan, son como dardos encendidos para la mente. Y debemos apagarlos con el escudo de la fe. No es pecar si vienen los pensamientos, no se peca si viene el pensamiento. Se peca si jugamos con el pensamiento. ¿Qué estás haciendo, amado? ¿Qué estás haciendo, amada? ¿Estás jugando con el pensamiento? ¿Estás dejando que el pensamiento juegue contigo? ¿Estás dejando que el pecado vaya entrando poco a poco? Porque te tienes que cuidar de esa zorra pequeña. Quiero traer un ejemplo conforme a eso. Miren, José nunca pensó que podía pecar con la esposa de Potifar. Por eso pudo guardarse ante la tentación. Eso es profundo. Si usted jamás le da pensamiento ni rienda suelta al pensamiento de que puede pecar con X o con Y cosas, créame que cuando venga el dardo de esa tentación, usted va a poder vencer. Tenga una vida de obediencia, como dice en 1 de Juan 5:3. Permanezca en Cristo, como dice en Filipenses 2:13. Pida el sello del Espíritu, que lo dice en Lucas 11:13. Que la palabra more en abundancia en nuestros corazones y sometaos y andaos por el Espíritu y servir a Cristo, como dice Romanos 6:13. Porque todos ofendemos muchas veces, ¿sí? Algunos ofenden con palabras y otros ofenden con acciones. Pero seamos capaces de refrenar todo esto, porque tenemos la capacidad de hacerlo. La sabiduría, dice un proverbio, que la palabra suave aliviana el camino, mas la palabra dulce crea contienda. Mira, que tu palabra sea suave como la miel que endulce el oído. Déjate de estar peleando por tonterías. Busca ayudar al otro. Dice Proverbios 16, el verso 23 y 24, que el sabio de corazón controla su boca. Con sus labios promueve el saber. El panal de miel son sus palabras, que endulzan la vida y dan salud a su cuerpo. Wow. Dan salud a sus huesos, dan salud a su cuerpo. O sea que si empiezas a hablar correctamente, vas a traer bendición. En el libro de Santiago dice: así también es la lengua, un miembro pequeño de cuerpo, pero hace arder grandes hazañas. Controla la lengua, refrénate, no le des rienda suelta, contrólate, controla los impulsos. Si antes te gustaba bochinchar, mira que ya el bochinche muera cuando llegue a ti. No des rienda suelta. Muchos cristianos son bochinchosos, muchos cristianos les gusta la contienda. Sé tú algo diferente. Vienen a ti con una contienda, con un bochinche, mira, ahí murió. No le hagas caso, porque sabes que generalmente cuando alguien habla mal de un hermano, contigo, créeme que cuando da la espalda va a hablar mal de ti. Así que aprende, no le des cabida. En el libro de Juan, capítulo 15 y verso 16 dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre le dará a ustedes lo que pidan en mi nombre. Pastores, que yo pido y pido y no recibo, pero estás dando fruto. Tú estás dando fruto. Estás haciendo las cosas según Cristo. No esperes que Dios te dé. Haz las cosas sin esperar recompensa. Haz las cosas por amor. Déjate llevar por Cristo. No seas caprichoso, no seas rebelde. Sé sensible. Volvemos al libro de Juan, capítulo 15 nuevamente. Porque el verso 10 y el verso 11 dice: si obedecen mis mandamientos y permanecen en mi amor. Esto hablando de Cristo. Así como yo he obedecido los mandamientos
de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría. Así que su alegría sea completa. Alégrate con las cosas de Cristo y vas a ver cómo tu alegría va a ser completa. Déjate llevar, déjate seducir. Y Jeremías dice, me sedujiste y fui seducido. Déjate seducir por el amor, por la bondad, por la misericordia de Dios. Alégrate en todo esto. En Efesios 4, del 23 al 24, dice, ser renovados en actitud en su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. O sea, renueva tu espíritu, renueva tu mente. Vístete con la armadura de Dios, con la armadura de la fe, el yelmo de la fe, la coraza. Léete ese pasaje completo que está en Efesios 4 y renuévate, cambia. En Santiago 1, del 13 al 15 dice que nadie al ser tentado diga, es de Dios, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado, por tanto ni te va a tentar a ti tampoco. Los pensamientos contrarios no provienen de Dios. Los pensamientos de tentación no provienen de Dios. Los pensamientos de pecado no provienen de Dios. Resiste al diablo. Dice que huirá de vosotros. O sea, y cuando voy entonces al libro de Romanos capítulo 12 y verso 9 al 17, dice que el amor, hablando del amor, debe ser sincero, aborrecer el mal, aferrarse al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal. Si tú no amas al prójimo que tú ves, ¿cómo vas a amar a un Dios que tú no ves? Explícame esa. No vine a regañar, vengo a ilustrarte, vengo a pedirte que recapacites, a que no te dejes seducir por el pecado, a que aprendas lo que es el significado de amar. Mira, nunca dejes de ser diligente, antes bien sirvan al Señor con fervor que da el Espíritu. ¿Quién siembra esto? Mira, el Espíritu Santo es quien siembra eso. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren ¿en qué? En la oración. Muchos queremos hacer cosas pero no oramos. Hay pastores que ya yo lo presenté al Señor. Yo fui y me compré un carro nuevo, yo se lo presenté al Señor. Pero tomaste tú la decisión. No le pediste a Dios dirección. No le pediste a Dios si era la voluntad de Él en este momento que tú tuvieras un carro. No, yo me dejé llevar por una palabra y fui a comprar el carro. Y a los 3 meses no lo puedes pagar. Y después pastor, ayúdeme a orar para que Dios me abra una puerta para que pueda pagar el carro. No te voy a orar por eso. ¿Y sabes por qué no voy a orar por eso? Porque antes de comprar el carro, debiste esperar a que Dios te dijera, es el momento. Y no tratar de involucrar a Dios en tu decisión, sino involucrarte tú en la decisión que Dios tomó para ti. Porque a lo mejor el carro venía de otra manera y alguien te lo iba a sembrar o te iban a regalar un carro más económico. Dios iba a abrir la puerta para que pagaras menos, pero tomaste una decisión apresuradamente, tomaste una decisión por tu conveniencia. Pues entonces no pidas eso. Dice el verso 17, muy importante, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible. En cuanto a ustedes dependa, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, que está escrito, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Quién está diciendo esto? Esto lo dice Dios a través del libro de Romanos. Lo está escribiendo Pablo. Pero lo dice por la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo fue quien hizo la escritura. Él es el escritor,
el autor. El escritor pudo haber sido Pablo, pudo haber sido Juan, pudo haber sido Moisés. Sí, hubo muchos escritores, pero hay un solo autor. Empecemos a amar a la gente con amor fraternal. No demos cabida a otra cosa. No demos cabida a la codicia, a los deseos desenfrenados, a los deseos, a los apetitos sexuales. Demos cabida al Espíritu. En el libro, primera carta de Juan 5:14, volvemos a esto. Esta es la confianza que tenemos acerca de Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido, porque lo vamos a tener en Cristo, lo vamos a tener en Dios. Primera de Juan 5:3 dice, primera de Juan 5, verso 3 dice, en esto consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Esto es difícil de cumplir, ¿sabes? Porque hay personas que no se dejan amar, pero a ti no te conviene estarlo odiando. Hay personas que pueden ser difíciles de amar, y que es mejor amarlos a la distancia, porque a veces son como un cactus que tienen 1000 espinas y no lo puedes abrazar, pero ámalo, perdónalo, ora por él, no lo maldigas. Filipenses 2:13, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, conforme a su perfecta voluntad. Lo habíamos visto anteriormente, hay que repetirlo, Lucas 11:13, pues si ustedes, aún siendo malos, y este es un punto bien trascendental, tú y yo, aún siendo malos, podemos darle buenas cosas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial quiere que tengamos buenas cosas, que podamos obtener buenas cosas? De la misma manera que ustedes han sido considerados muertos, considérense muertos al pecado, dice Romanos 6, versos 11 al 13. Tenemos que considerarnos muertos al pecado, pero vivos a Dios. No permita que el pecado que esté en usted reine en su cuerpo moral. No obedezcan los malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo como pecado. Sean instrumentos de bien, sean instrumentos de justicia. Y con esto, hermanos, quiero leer una pequeña reflexión para terminar. Ha sido larga esta hora y hablar de templanza no ha sido muy fácil. Pero quiero hacer también un llamado para salvación antes de hablar con esto de la reflexión. Si hay alguna vida que desea entregarse a los pies de Cristo, este es el momento. Si todavía tienes dudas, mira, yo te presto al Señor que yo le sirvo por una semana, por un mes, tú decides. Y si tú, al cabo del mes tú decides que no es de tu conveniencia, me lo devuelves, yo lo voy a aceptar. Yo te presento al Cristo de la gloria que me salvó, que me sanó, que me libertó. A ese Dios del cielo yo te estoy presentando. Si hay alguien que quiera volver al camino que te apartaste en un momento determinado, quiero decirte que en este momento es un momento de salvación, que si ahora la trompeta suena, yo quisiera verte en el cielo conmigo, que podamos orar juntos, que podamos alabar al mismo Dios. Y yo necesito que en este momento, si tú quieres entregar tu vida al Señor, te comuniques conmigo. Y en este momento yo voy a orar por ti. Voy a presentarte ante el Padre, para que el Padre escriba tu nombre en el libro de la vida y seas libre de toda opresión del enemigo. Si hay alguien enfermo, también quiero que sepas que el Cristo de la gloria está aquí para sanarte. No solamente te va a libertar, no solamente te va a salvar, sino que va a sanarte. Va a sanarte como lo hizo con Bartimeo, el ciego, como lo hizo con la mujer del flujo de sangre, como lo hizo con el paralítico de Betesda. También lo hizo conmigo, me sanó de cáncer en 2 ocasiones, me ha librado de 3 infartos. Él puede hacer lo mismo contigo, es el mismo Dios, es el único Dios. Vamos a reflexionar sobre la templanza y voy a seguir reclamando por esto. Voy a orar ahorita
por salvación y por liberación de las personas y por sanidad. La necesidad de templanza hoy en día es un imperativo de los cristianos, que debemos dar el ejemplo en estos tiempos de violencia, indisciplina, egoísmo, apatía y desorden moral que amenazan cada día más este planeta. Debemos ser un apoyo firme para que otros puedan aferrarse en medio del caos. Recordemos, que la templanza es lo mismo que dominio propio, que significa control de todas nuestras pasiones morales y nuestros deseos carnales. Es importante el autocontrol cuando permitimos que nos dominen las cosas, que no nos dominen las cosas pasionales. Y es el resultado que nos lleva a un círculo vicioso, a nuestra autodestrucción. Como dice Proverbios 25-28, como ciudad derribada y su muro es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Así que pongámosle rienda al espíritu. Tengamos cuidado con nosotros mismos, pues a veces tenemos una conciencia muy elástica en cuanto a juzgar a otros. Nos vamos muchas veces, es que yo soy así, es que yo soy muy directo, yo soy muy franco, yo soy esto, yo soy aquello, es mi naturaleza, ese es mi carácter. Sométele el carácter a Cristo. Este es mi tono de voz, sométele el tono de voz a Cristo. Y yo estoy seguro que cuando le sometas el tono de voz, cuando le sometas el carácter, cuando le sometas tu debilidad a Cristo, Cristo lo va a usar como una fortaleza. No te la va a quitar, le va a dominar de una manera que en vez de ser una debilidad, va a ser una de tus fortalezas, porque ya no vas a actuar como eso. No podemos condenar a otros si somos culpables de que nosotros también pecamos. Muchas veces pecamos de diferentes maneras, pero pecamos. Cuando juzgamos al hermano, cuando murmuramos del hermano, estamos pecando. Ah, pastor, pero yo no estoy matando a nadie, yo no estoy robando. Sí, estás matando. Estás matando con tu lengua. Le estás robando la bendición a tu hermano cuando estás hablando mal de él, cuando lo estás sojuzgando, cuando lo estás condenando. Por tanto, encontremos que la templanza es un elemento regulador entre nuestros impulsos negativos y la razón. La templanza, de la cual somos plenamente dotados por el Señor, es de la cual somos completamente dotados por el Señor, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino que nos ha dado espíritu de amor, de fe, de templanza o dominio propio. Así que si hay alguien en este momento que quiera entregarle su vida al Señor, que quiera reconciliarse con el Señor, o que esté necesitado de reafirmar la templanza en su vida, de que Dios tome control y dominio de sí, de él, de ella, que tome control y dominio de nuestra lengua, de nuestros deseos carnales, de nuestra propia humanidad. En este momento quiero orar por ti. Amado Dios y Padre Celestial, venimos ante tu presencia, Dios, dándote gracias primero porque has sido tú quien has puesto el querer como el hacer en nosotros. Te doy gracias por la persona que pusiste a mi lado porque me ha ayudado a preparar todo esto que hemos podido dialogarlo hoy, Señor, para la gloria y la honra tuya, porque no lo hacemos por nuestra gloria, sino para darte la honra a ti, porque tú eres merecedor de toda la alabanza, de toda la gloria y de toda la honra. Tuyo es el dominio, Señor. Y venimos ante ti, Dios, presentándote nuestros cuerpos, los presentamos como sacrificios vivos a ti, para que sean agradables y perfectos. Dios, que tú tomes control de cada vida en este momento, que tú le hables a las personas, Señor amado, viendo, Señor, cuáles son sus impulsos carnales, Padre Santo, y que pongas templanza en su vida, que tomes control y dominio de cada uno de ellos, Señor. Te presentamos las vidas que se han acercado para salvación, te presentamos las vidas que quieren acercarse, Señor, para reconciliarse contigo. Te presentamos cada persona que está enferma en este momento, para que tú, a través de la oración, Señor, no de uno, sino de muchos que no hemos puesto de acuerdo en este momento,
puedas sanar, puedas libertar, Señor amado, a aquel que está oprimido, a aquel que está enfermo, a aquel que necesita una palabra de aliento, Dios, y que seas tú llevando, Padre Santo, al conocimiento y al convencimiento tuyo, Señor, que seas tú poniendo el querer como el hacer en cada persona, Padre, y que ejerzas sobre ellos el dominio propio, Señor, que ejerzas la templanza, Padre, y que den fruto del Espíritu como el amor, Padre Santo, que tú obres en ellos, Señor, que seas tú posándote en cada decisión que ellos tomen, en cada pensamiento, Señor. Nos rendimos ante tus pies, Padre Santo, y te pedimos, Dios, que ejerzas en cada uno de ellos la templanza, que puedan ejercerla ellos mismos, Señor, que siembras en sus corazones. Señor, tú que escudriñas el corazón y la mente de cada uno de nosotros. Mira nuestras necesidades, Señor, y fortalece nuestras debilidades. Te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén, Señor, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esto haya sido de bendición para tu vida, como lo ha sido para la mía. Gracias a los pastores que nos han dado la oportunidad para compartir con ustedes esta palabra. Y será hasta una próxima ocasión. La paz de Dios esté con ustedes y los guarde en todo momento en el dulce nombre de Cristo.